Bueno, bueno, en definitiva, lo que quería era poner en contexto hacia dónde va el futuro. No quiero que nos asustemos, pero es verdad que cuando hablamos del futuro hablamos de tecnología y sobre todo hablamos de datos. Y es ahí donde vamos a hacer bastante hincapié dentro de la presentación. Pero antes de arrancar, quería ver con vosotros cuál es la definición que se tiene de Digital Transformation o de transformación digital. La he dejado en inglés. Y aquí vemos que cuando hablamos de transformación digital, en principio tenemos que pensar en cómo las compañías se adaptan a esta nueva era y ese cambio empieza por una adaptación a una idea de cultura customer centric, donde el consumidor es el centro de atención, donde nos apoyamos en todas las infraestructuras en la nube, toda la capacidad de análisis que tenemos a través de las nuevas tecnologías, la creación de un ecosistema omnicanal que realmente esté conectado y luego hablaremos de si realmente tenemos un ecosistema omnicanal o no. Todavía se habla mucho de esto, pero no en todos los sectores y especialmente en el de retail podemos hablar todavía de una omnicanalidad real. A través, lógicamente, de todas las herramientas de redes sociales y de todas las conexiones que tenemos a través del teléfono móvil principalmente, pero la parte más importante de la transformación digital, y es la última parte de esta definición, es que la transformación digital involucra los pilares de las compañías, implica la reestructuración en la manera en la que las personas trabajan, en la manera en la que las personas piensan y en la manera en la que las personas actúan, porque para ello tenemos que utilizar nuevas capacidades, nuevos datos y nuevas tecnologías. Todo esto es lo que implica una transformación digital, donde las personas tienen que cambiar. Y si no cambiamos las personas y no cambiamos la estructura de las compañías, no vamos a poder de verdad transformarnos digitalmente. Estoy muy acostumbrado a ver a empresas y a personas que me dicen, es que yo esto lo hago siempre así. Fenomenal. Pues si se hace siempre así, habrá una manera distinta de hacerlo a partir de ahora. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando entramos en una empresa que no solo va de comprar tecnología, que no solo va de comprar datos, que va de ponerlo todo en funcionamiento y en cambiar cosas. Y cambiar cosas implica cambiar personas, cambiar maneras de trabajar y cambiar procesos. Y por eso hablamos de tres pilares fundamentales que son People, Property and Places, las tres Ps, porque todo tiene una incidencia en estos tres pilares. Y si nos fijamos en el primero, cuando hablamos de People, hablamos de la gente, de las personas, vemos cómo la experiencia del consumidor, y acordaros que estamos hablando del mundo del retail, es cada vez más importante. Todas las marcas, todos los retailers, todos los propietarios buscan cómo conseguir que la experiencia sea realmente omnicanal y cómo dar una experiencia al consumidor que sea tanto en lo físico como en lo digital. Porque es la única manera de que haya un engagement real con los clientes. Y esto es algo en lo que todas las marcas están enfocadas a día de hoy, todos los grandes grupos están enfocados y todos los grandes propietarios de assets inmobiliarios relacionados con el mundo del retail están enfocados. Lo que pasa es que la velocidad de adaptación y la manera en la que esto lo están enfocando no es siempre la misma. Y aquí diría aún más, es el retail va por delante del real estate. Creo que hoy por hoy te encontramos más herramientas omnicanales y más evolución digital cuando hablamos de retailers que cuando hablamos de propietarios. Y como clave, como punto de unión, una vez más, dentro de esa experiencia, los datos, porque todos los datos deben usarse en beneficio de mejorar la experiencia. El segundo pilar son los lugares, ¿vale? Aquí la diferencia radica en que, digamos que antes lo que se hacía era, oye, yo tengo una capacidad económica y voy a desarrollar un proyecto y voy a crear un espacio que creo que tiene sentido y que va a ayudar a la comunidad, que va a ayudar a tener consumidores, a tener clientes y que va a generar un interés, ¿vale? La manera en la que se abordan los proyectos ahora mismo son diferentes y hablamos de estrategias de placemaking basadas en datos. Yo tengo que ser capaz de definir el espacio que quiero crear basándome en los datos que previamente he obtenido. Esa es una diferencia fundamental porque lo que hacemos es empezar la casa por el tejado. Primero tengo la información de qué quieren los consumidores, cuáles son las demandas de los clientes futuros y a partir de ahí creo un espacio que se adecue a sus necesidades. Y una vez más ahí el dato y la capacidad de obtener esos datos por adelantado son los que nos van a permitir definir correctamente los espacios y por tanto tener una estrategia de placemaking adecuada. Antes, digámoslo así, lo que se hacía era crear un espacio y confiabas en que la gente fuera allí. Y esto, pues, generalmente acertabas, pero no había una base sólida detrás con datos suficientemente válidos como para pensar que eso era la manera adecuada de actuar. Y por último,
cuando hablamos de property, cuando hablamos de assets, cuando hablamos de edificios, nos damos cuenta que esto también ha cambiado, que hay un entorno totalmente distinto. Si nos paramos a pensar antes de la pandemia y ahora y después de la pandemia, las demandas de espacios que vamos a tener, la demanda de usos mixtos que nosotros tenemos ahora es mucho mayor y es muy diferente a la que teníamos antes. Una oficina, sin duda alguna, va a cambiar. Una oficina antes tenía un espacio, tenía una serie de salas de reuniones, tenía espacios comunes. Esto ha cambiado en el momento que tienes que tener una distancia social, en el momento que tienes que tener un espacio único para cada uno de tus trabajadores. Digamos que esto ha cambiado y, de hecho, el teletrabajo también ha cambiado porque las oficinas hoy no van a ser lo mismo que eran hace 2 años. Pero lo mismo nos ocurre con otros entornos y donde generalmente lo que se busca es una personalización y una adecuación a las necesidades de los usuarios de esos espacios. Y eso se hace en base a los datos y a las necesidades que ellos nos han demostrado. ¿Vale? Y a partir de ahí somos capaces de crear oficinas donde no nos sirve simplemente la oficina, queremos que tenga una cantina, que tenga una cafetería, que tenga una serie de servicios, que tenga un gimnasio, que tenga unos lockers para poder comprar o recibir las compras online. O sea, hay cada vez una serie de servicios y una serie de espacios que estamos demandando y que no demandábamos antes de la pandemia. Por tanto, esto tiene mucho que ver también con los datos y la capacidad que tenemos de analizar los datos para que eso tenga un efecto en lo que llamamos en el property o en los assets. Por tanto, vemos que la transformación digital se basa en 3 pilares: property, places and people, y los 3 se conectan a través de los datos. La capacidad de analizar, la capacidad de capturar y la capacidad de utilizar esos datos en beneficio del negocio es lo que nos va a hacer diferentes y lo que nos va a hacer tener éxito o fracaso. Hemos visto un poco hacia dónde va el futuro en el vídeo que hemos tenido antes, pero bueno, quizás lo que ahora toca es ver hacia dónde va el retail. Y para eso otro vídeo que está aquí, un segundito. ¿Vale? Come by, but that's all about to change with Total Vision for Retail. Perdón. Let's see how it works with the customer, Bree. She's browsing through Instagram and she sees an ad from bag retailer Total. Intrigued, she taps to find out more. On Total's website, she can customize her perfect bag with a design that feels unique to her. She can even visualize how it looks on her kitchen table using augmented reality. The decision is made. She's got to have it. At checkout, she opts for in-store pickup. This purchase data feeds the Total Vision Customer Experience Engine. The Experience Engine's dashboards and analytics tools power seamless engagement with customers at every touchpoint. So, in-store sales assistants can better serve Bree by understanding her browsing and purchasing habits. Fully informed on her preferences, they can suggest other products and accessories she might like. And through augmented reality, Bree can even browse items not currently available in the store. With her new bag, Bree shares a snap on social media. She's later offered a 10% off voucher to buy from Total again. Engagement data from Bree and other customers allows Total Vision to inform new product categories, marketing campaigns, and future communications, and build a single, unique view of each customer. Unite the moments. Own the shopping experience. With Total Vision, integrated retail technology from Accenture Interactive and Adobe. Bueno, ¿alguien duda de que definitivamente el cliente cada vez es único y queremos ser únicos? ¿Alguien duda que lo que queremos es recibir aquello que estamos buscando y que la manera de saber cuáles son nuestras necesidades se basan en los datos? Pues bueno, ya vemos como todos esos datos, toda esa capacidad de analizar la información es la que nos va a permitir comprar de una manera distinta y ofrecer el producto de una manera diferente. Dicho esto, hemos visto que los datos son importantes desde una estrategia global de compañía, pero, como digo, cuando las empresas tienen que abordar este tema, pues se encuentran en distintas fases o en distintos momentos. Y las preguntas habituales son: ¿quieres transformarte digitalmente y no sabes cómo? Esto ocurre muy habitualmente. Es: oye, pues he visto que yo, pues durante la pandemia, he perdido el contacto con el cliente, he perdido la capacidad de análisis, he perdido muchas cosas. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer para ponerme en una situación ventajosa? Porque si yo tenía un centro comercial y resulta que se ha cerrado, de repente he perdido la conexión con el cliente. ¿Qué hago?
Bueno, pues esa es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Qué soluciones hay? Oye, ¿y cuál se ajusta a mis necesidades? Yo voy al mercado y me encuentro con infinidad de eventos de PropTech, FinTech, soluciones con startups de aquí, de allá, que además todas están conectadas, cursos, hay de todo en el mercado. ¿Qué es lo que realmente yo necesito? Y hasta qué punto yo necesito invertir en esa tecnología o no, porque no nos olvidemos que la tecnología en sí mismo no es un valor añadido, es el uso que hacemos de la tecnología el que nos hace diferentes. Y luego, pues, una vez que decidimos dónde tenemos que invertir, es qué necesidades tiene el equipo, cuáles son las necesidades que tiene el equipo en cuanto a recursos, tiempo, capacidad de dedicarse a este proceso de digitalización. No es un proceso fácil, no es un proceso que se hace de un día para otro. Entonces, el saber cuál es el retorno a la inversión, tanto en tiempo como en dinero, es algo que las empresas deben saber por adelantado. Y este es el paradigma al que se enfrentan habitualmente en todos y cada uno de los casos. Por tanto, es aquí donde nosotros tratamos de ayudar a crecer al retail a través de capacidades digitales. Y lo hacemos analizando 3 pilares fundamentales, que uno es la parte de Retail Data Intelligence, que es la estrategia digital. Oye, ¿qué estrategia digital tenemos que marcar en esta compañía? Porque no es lo mismo una compañía que vende un producto que otra que vende otro producto, una compañía que se dedica a alquilar espacios en centros comerciales, otra que se dedica a vender servicios. Digamos que cada una tiene unas necesidades distintas. Luego lo abordamos desde la idea de, oye, vale, pues vamos a ver cuáles son las necesidades de transformación digital y e-commerce que tú tienes. Oye, ¿cuál es tu ecosistema omnicanal? ¿Qué tienes, qué no tienes? Y vamos a abordarlo desde la perspectiva de haber creado todo ese ecosistema desde cero. Y luego tenemos la parte de las plataformas y conexión, que esa es la parte puramente técnica. La parte puramente técnica con especialistas que van a permitir crear los interfaces que tú necesitas para poder hacer el data analytics adecuadamente, que te va a permitir tener toda la información en tiempo real, que te va a permitir dar el servicio que tú quieres a tus clientes. Por tanto, hay una parte más estratégica, de visión de negocio, vamos a decirlo así, hay una parte más operativa de, oye, vamos a ponernos a hacerlo, y hay una parte puramente técnica que también es importante. Y cualquiera de las 3 es realmente importante porque los técnicos generalmente no saben de negocio y los de estrategia digital generalmente, bueno, en definitiva, no todo el mundo tiene por qué saber de todo, y es aquí donde nosotros tratamos de ayudar a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo escenario. En un escenario en el que, como digo, por un lado está la parte real estate, por un lado están los retailers en un contexto B2B y por otro lado está el contexto B2C, que son los clientes finales. Y tenemos que ver cómo se conectan unos con respecto a otros. Como con esta estrategia digital que hablábamos, pero sobre todo con la capacidad de interpretar las necesidades de unos y de otros. Aquí a mí me gusta decir que nosotros trabajamos como intérpretes. Es como tenemos por un lado el desarrollo tecnológico que va a un ritmo, una velocidad enorme, pero que muchas veces no sabe hacia dónde va cuando tienes que abordar un problema concreto. Tú puedes crear un producto enorme con unas capacidades tecnológicas por detrás tremendas, con unas bases de datos interconectadas, pero realmente muchas empresas, y esto es un mal que ocurre en muchas startups, pierden el foco de para qué están creando un producto. Entonces, tienes que tener foco en, oye, estoy creando un producto para solucionar este problema concreto. Este problema concreto, ¿por qué? Porque este problema concreto es un problema que viene a conectarme con el cliente final y porque es algo que el cliente me está demandando. Si el cliente no lo está demandando, o si el problema no es tan grande, o si no requiere un esfuerzo tan importante como para invertir en tecnología, todo el desarrollo que estás haciendo a nivel tecnológico no tiene sentido. Entonces, puedes crear un producto que no tiene sentido desde el principio, puedes crear un producto que es demasiado amplio y que debería adaptarse a las necesidades reales del mercado, o puedes crear un producto que tenga un pricing model que sea asequible a lo que pueden pagar los clientes. Si tú no sabes cuánto puede pagar tu cliente por un servicio, si tú no sabes cuánto pueden pagar las empresas por un servicio, si pierdes el foco en esto, probablemente no seas capaz de desarrollar la parte tecnológica de manera adecuada. Y esto es una de las cosas que ocurre con las startups, y esto es lo que pues, hemos estado haciendo, acelerando algunas empresas, tratando de enfocar el business model hacia lo que realmente tiene sentido, que es solucionar un problema concreto. No puedo solucionar todos, no puedo abordar todo, porque al final esto va a solucionar pequeñas cosas. Uber vino a solucionar un problema, y que es el mismo que Cabify. Uber Eats vino a solucionar un problema distinto. Cada tecnología viene a solucionar un problema y debemos enfocarnos en ser los mejores en solucionar ese problema, porque querer solucionarlos todos es algo realmente imposible.
Cuando abordamos todo el proyecto, lo que también decimos es, oye, ¿cuáles son las soluciones digitales que tenemos que encontrar? Y ahí yo encuentro 3 grandes grupos. Por un lado, encuentro un grupo que va a abordar el problema de los datos, y es, hoy por hoy la tecnología nos permite capturar y gestionar datos que antes no teníamos acceso. Digamos que las decisiones, en primer lugar, por un tema económico, se tienen que consensuar, se tienen que validar con una objetividad mayor, o sería interesante tener una objetividad mayor en cuanto a los datos que manejamos, pero sobre todo es que tenemos acceso a mucho más datos que antes no teníamos. Ahora somos capaces de saber de manera agregada cómo se comportan los consumidores, qué perfil tienen, cuánto tiempo pasan en una calle o en otra, cómo se comportan respecto a la competencia. Oye, yo tengo un local comercial en la calle Gran Vía y quiero saber cómo se comporta con respecto al local de al lado, o esta zona con respecto a esta otra, o este centro comercial con respecto a este otro. Hay un montón de sensores, hay un montón de información a la que tenemos acceso de forma directa o de forma indirecta a través de proveedores que nos van a permitir tener datos con los que podamos mejorar la relación con el cliente y podamos podemos ser mucho más efectivos en lo que estamos desarrollando. Por tanto, el primer bloque de soluciones digitales viene a ver qué tenemos y cómo utilizamos los datos de la mejor manera posible. El segundo viene a incrementar ventas. Cuando estamos hablando de retail, no nos olvidemos que al final esto va de vender más. Va de vender más porque el negocio de los retailers es vender. Y claro, si yo vendo más es porque tengo un engagement mayor con los clientes, tengo un programa de loyalty, porque tengo una serie de servicios, porque tengo una experiencia de consumidor que me resulta interesante y que la estoy ofreciendo a los clientes de una manera adecuada. Bueno, pues esto va a redundar en incrementar las ventas. Por tanto, hay una serie de herramientas que tenemos que enfocar en ese sentido. Herramientas de loyalty, herramientas de comunicación bidireccional con los clientes, herramientas, apps, puntos de contacto con los clientes que nos hacen sentirnos ligados de alguna forma a esa marca, ¿no? Todos tenemos apps, todos tenemos webs, todos tenemos un montón de sitios a los que vamos, pero solo utilizamos aquellos en los que realmente estamos recibiendo algo a cambio. Y por tanto, hay herramientas que lo que van es enfocadas a conseguir que haya un engagement mayor con el consumidor y, por tanto, un incremento en las ventas. Teniendo en cuenta que ahora en los centros comerciales el footfall o lo que es la afluencia a los centros ha caído, pues el interés es que ese cliente que vaya compre más o que pues ya vaya con una idea predeterminada que es lo que quiere comprar, que es un poco lo que está ocurriendo. Los centros comerciales hoy tienen menos tráfico que hace un año por las circunstancias obvias que vivimos, pero lo que tenemos que conseguir es que cuando el cliente vaya a comprar y vaya ya con una idea clara de lo que quiere comprar, ¿vale? Porque ya eso de ir a pasear ya no existe tanto o existe en menor medida. Y el último bloque es el bloque de productividad. El bloque que yo llamo de productividad, que es yo tengo una organización en la que tengo que maximizar, reducir mis costes, optimizar mis recursos, minimizar mis riesgos, ser lo más eficiente posible y para eso tengo que tener las herramientas adecuadas. Está claro que las herramientas evolucionan a una velocidad tremenda. Tenemos CRMs, tenemos CMS, tenemos un montón de herramientas que nos van a facilitar la vida como gestores. Pero si no las ponemos en marcha, seguiremos yendo a una velocidad por detrás del mercado, por detrás de la tecnología. Y eso es algo que es muy importante ver desde el principio porque nos va a permitir dedicar el tiempo y el esfuerzo y los recursos a lo que realmente es nuestro core business. Si yo soy una empresa que tiene un core business y dedico mucho esfuerzo a temas burocráticos, estoy perdiendo parte de mi capacidad de crecimiento. Y la tecnología hoy por hoy nos permite precisamente maximizar, optimizar recursos o reducir costes, porque hay cosas que no es necesario hacerlas de manera manual, sino que se pueden hacer de una manera automática y que yo puedo obtener una serie de información de manera automática que me sirve para tomar decisiones estratégicas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que esta decisión vuelve a ser una decisión que se tiene que tomar a nivel top, desde arriba hacia abajo. No, porque como he dicho al principio, la transformación digital requiere la transformación mental de muchas personas, requiere nuevos recursos con otras capacidades y habilidades, requiere nuevas tecnologías y requiere un cambio en los procesos productivos de la compañía. Y esto es algo más difícil de cambiar si no se hace desde un nivel alto hacia abajo, o sea, si no viene apoyado, sponsorizado y soportado claramente por el nivel de CEOs hacia abajo. Un empleado es muy difícil, cuanto más abajo vas es difícil que cambie cosas o tenga interés en cambiar su día a día porque le resulta molesto, porque le resulta incómodo, porque no es lo que le apetece. Yo hago las cosas de esta manera y el decirme cómo tengo que hacerlas de una manera distinta generalmente genera una barrera en esa transformación digital cuando hablamos con determinados niveles. Pero si en cambio atacamos desde arriba hacia abajo, la cosa cambia, porque si hay una sponsorización por parte de la dirección de la compañía, lógicamente
todos vamos a sumarnos a esto. Y además esto va por imitación. No sirve de nada que el presidente de una compañía no sea nada digital y sus procesos digitales sean cero y que quiera que sus empleados lo sean, porque si no imitamos lo que hacen desde arriba hacia abajo, generalmente no funciona. Entonces, ahí tiene que haber un seguimiento, pero también tiene que haber una involucración. Y esto, pues no en todas las organizaciones, sobre todo en organizaciones complejas y grandes, es siempre una tarea fácil. No es una tarea fácil, pues porque, como digo, generalmente te encuentras con un cierto rechazo inicial hacia las nuevas tecnologías, ¿vale? ¿Cómo lo abordamos? Pues lo abordamos pues en 5 fases. Digo, cuando empezamos a trabajar con las empresas, empezamos a abordarlo en 5 maneras, en 5 fases distintas. Y es, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es una auditoría. Es decir, oye, vamos a ver qué tienes, qué estás haciendo, cómo estás haciendo las cosas, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus procesos, cuáles son tus recursos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, porque si no, el ir al mercado a empezar a comprar cosas sin saber si tienes la capacidad para manejarlas, pues no tiene sentido. Si yo no sé conducir coches y de repente me quiero comprar un Ferrari, no tiene mucho sentido que lo haga en una primera fase con el coste que eso supone. Pues esto es igual, tengo que primero analizar qué tengo, cuáles son mis necesidades y a partir de ahí comprar o adquirir o conseguir los partners adecuados a las necesidades que yo tengo, que pueden cambiar en el futuro, pero ahora mismo son unas necesidades concretas y que tenemos que analizar. A partir de ahí tenemos que ir a los datos, decir, oye, por lo que decíamos antes, ¿qué datos tengo? ¿Y dónde los tengo? ¿Y cómo los tengo? ¿Y cómo los conecto? Pues generalmente en muchas empresas te das cuenta que los datos están pues muy atomizados, están muy disgregados por toda la organización, en distintos ordenadores, no hay una fuente de datos común. Y bueno, pues esto sería interesante ordenarlo, porque la capacidad de capturar datos pues también está en mí. Y la manera en la que yo ordeno esos datos y los utilizo posteriormente también va a ser lo que me haga ser más eficiente. Por tanto, hay que ver cómo se capturan esos datos, cómo se ordenan esos datos, qué datos necesito y qué no tengo. Oye, yo no tengo toda la información, pero sí que tengo la capacidad de ir a un proveedor que me puede dar datos agregados sobre determinados datos que me pueden resultar interesantes y que no necesariamente tengo que desarrollarlo yo, tengo que ir al mercado simplemente a comprarlos. Y ahí pues encontramos un montón de proveedores de distintos datos, con distintas capas de información. Y a partir de ahí también generar unos dashboards o unos KPIs que me permitan utilizar esa información en el beneficio del management. Y decir, oye, pues yo voy a hacer una gestión activa utilizando toda esta información. Y eso, pues igual puedo desarrollarlo yo o puedo ir a un proveedor externo que me lo desarrolle o que me haga un plug and play con un producto que ya tiene, ¿vale? A partir de ahí, una vez que tenemos esto analizado, tenemos que ir a no comernos el elefante entero. Quiero decir, vamos primero a solucionar problemas del día a día que nos vengan a mejorar nuestra capacidad de negocio y a nuestra capacidad de generar ingresos, y a nuestra capacidad de mejorar nuestros servicios. Y eso implica hablar de quick wins, que es decir, oye, voy a hacer cosas de forma inmediata que con una inversión pequeña o con un esfuerzo limitado van a tener una alta repercusión en lo que yo voy a conseguir. Van a tener un alto retorno de inversión. Y esto implica buscar partners adecuados y hacer test y pilotos de cosas concretas. Insisto, cómo se come un elefante es a trocitos y, por tanto, querer abordar el comerte un elefante desde el principio es inabarcable. Por tanto, mejor empezar poquito a poco. Una vez que tienes esto claro, ya has empezado a crear elementos que te diferencian con la utilización de los datos y con los recursos que hemos visto que son los que tú necesitas, empiezas a pensar en cuál es tu ecosistema digital apropiado. Y ese ecosistema digital va a estar muy apalancado en los partners o proveedores que tú vayas a buscar en el mercado, porque evidentemente no vas a tener generalmente una estructura como para poder abordarlo todo. Y entonces ahí empiezas a hablar de cuál es tu ecosistema digital y cuáles son los partners y las herramientas de CRM o bases de datos que tú necesitas para que esto funcione. Y por último, es cuando ya definitivamente vas a cambiar tu business model. Vas a tener una propuesta de valor diferente, vas a tener unos objetivos diferentes y posiblemente puedas abordar a clientes diferentes. ¿Por qué? Porque has integrado dentro de la estructura de tu compañía unos recursos, unas capacidades y una tecnología y unos datos que te permiten abordar nuevos servicios o nuevas metas. Pero no puedes, una vez más, querer abordar esto sin haber hecho previamente el ejercicio anterior. Y por eso hablamos de estas 5 fases que para mí son casi las mismas en todas y cada una de las empresas. Es decir, hay empresas que puedes abordarlas de una manera o de otras, pero prácticamente se repite el esquema en casi todos los casos. ¿Y qué resultados vas a obtener de todo este análisis? Pues vas a obtener el resultado de decir, primero, voy a ver cuál es la estructura de datos adecuada para mí y me voy a apalancar en todo esto
en una visión de Retail Intelligence, es decir, oye, ¿cuál es la visión como retailer que tengo que tener a futuro con las herramientas adecuadas? Voy a ver un roadmap de implementación, una hoja de ruta en la que voy a decir, oye, yo ya he analizado todo esto y tengo un planning a 2, 3, 5 años en los que voy a pasar por estas fases. Ese planning, lógicamente, se tiene que ir revisando año a año porque aparecen nuevas tecnologías, nuevas tendencias, nuevas situaciones. El último año nadie lo podía prever, por ejemplo, pero en definitiva tienes que tener una hoja de ruta sobre la que abordar tu proyecto, porque tienes que abordar inversiones, tienes que abordar recursos, tienes que abordar tecnología, tienes que abordar datos. Y todo esto tienes que pensarlo previamente. Y como digo, al final lo que obtienes es una nueva línea de servicios con nuevos modelos de retribución que van a mejorar la experiencia del consumidor, que van a mejorar las ventas y por tanto va a tener un retorno en nuestra inversión mayor si soy un retailer y que me va a permitir hacer un análisis de rentabilidad y un retorno de inversión adecuado a la situación en la que yo quiero estar, ¿vale? Si eres retailer, pues tienes una serie de desafíos. Los retailers todos más o menos tienen los mismos desafíos, pero digamos que hemos hablado de la experiencia omnicanal. Yo aquí tengo que decir que la experiencia omnicanal está mucho más desarrollada en los retailers que en los centros comerciales y en las áreas comerciales. Hablamos de que todos los centros, de que hay muchos canales, de que hay mucha omnicanalidad, pero la realidad es que la omnicanalidad real la encuentras cuando compras en un retailer. En un retailer importante donde puedes comprar en la tienda y puedes terminar recibiendo el producto en tu casa, puedes comprar en tu casa y coger el producto en la tienda, puedes ir a un locker, distintos canales que se comunican. Ahora hay uno nuevo que es el WhatsApp Shopping, que es un canal adicional en el que tú compras a través de una conexión con WhatsApp con el vendedor de una tienda, pero tú no estás en la tienda físicamente. Lo que pasa es que el vendedor te vende directamente desde la tienda, te vende el producto que tiene en la tienda y que te ha enseñado a través del WhatsApp. Bueno, pues todo este tipo de cosas son canales que se interconectan y que nos dan una experiencia omnicanal, pero que hoy por hoy está todavía en desarrollo, porque no todos los retailers tienen ventas online, no todos los retailers tienen puntos de click and collect, no todos los retailers tienen todos los servicios con omnicanalidad suficientes. Y, por supuesto, no todos los centros comerciales o las áreas comerciales lo tienen. Hay muchos que están desarrollando este tipo de ideas, pero todavía queda mucho campo entre lo físico y lo digital y la unión entre uno con respecto al otro. Luego, otra cosa importante para las marcas es la experiencia de marca. Tú te asocias a una marca y tú te vinculas a una marca y tú repites la marca. Generalmente, todos tenemos un número limitado de marcas en las que compramos. Y esas van cambiando, pero van cambiando en función de la experiencia que yo recibo cuando me acerco a esa marca. Por tanto, más allá de que estemos en un entorno fiable y seguro, evidentemente con esto del COVID, eso es un must-have y no es innegociable, lo que tengo que tener es una experiencia real con la marca que me permita sentirme cómodo con ella. Y eso es lo que me va a permitir repetir. Por tanto, es ahí donde hay que poner un esfuerzo adicional y donde las marcas están dedicando pues, mucho tiempo y mucho dinero. Evidentemente, los servicios digitales están ahí. Cada vez son más las empresas con las que tú haces más cosas a través del móvil. Y esto es una tendencia que no va a cambiar. Hoy leí un artículo que hemos crecido, que durante la pandemia el comercio online ha crecido un 45%. Bueno, evidentemente, cuando esto mejore, o ahora que está mejorando, vamos a decirlo ya, pues parece que ese porcentaje va a verse reducido, pero muchos de los clientes han probado la compra online y lo van a seguir haciendo. Lo que pasa es que no nos olvidemos de una cosa, y es que por mucha compra online que crezcamos, el 90%, ahora será menos, el 85% de las transacciones de compras las hacemos en un entorno físico, ¿vale? O sea, es verdad que hay países como Estados Unidos con ratios de e-commerce en torno al 17 o que ahora a lo mejor están en el 19, pero en España estábamos en 9, creciendo pues en torno al 12-13% y puede que ahora con la pandemia crezca un poco más, pero... Disculpa que te corte, porque aquí tengo yo una duda. Aquí cuando te refieres a transacciones, ¿te refieres a todo tipo de transacciones? Por ejemplo, servicios, productos, etcétera. O ya que estás hablando de algo de tema retail, centros comerciales, etcétera, ¿es única y exclusivamente en productos físicos como puede ser ropa, accesorios, etcétera? Vale, estaba hablando, cuando hablamos de comercio, vamos, de esos ratios, estamos hablando de compras físicas o productos físicos que tú recibes en casa y que antes recibías. Evidentemente, en servicios, agencias de viajes o seguros y demás, ya tienen unos ratios mucho más altos en contratación a través de online.
Pero es ahí donde hay una diferencia mayor. Y evidentemente hay una diferencia mayor también por sectores. Creo que el sector de la moda, pues a pesar de que haya crecido su comercio online, pues el agregado ha sufrido muchísimo. El comercio de alimentación, sin embargo, pues ha crecido un montón y además ha dado acceso a un montón de clientes a la compra online, a comprar desde casa, con lo cual eso tiene todavía un retorno más interesante para ellos porque pues tiene unos costes operativos menores, ¿vale? Es cierto que luego hay un coste que es el de la logística, que bueno, que también habría que considerar, pero en cualquiera de los casos es verdad que los sectores no se han comportado igual durante la pandemia. Vemos como sectores como la electrónica, sectores como el hogar, sectores como la alimentación, pues se han visto beneficiados de alguna manera por esta situación de quedarnos en casa. Sectores como la moda, especialmente determinada moda, pues han sufrido o seguirán sufriendo un montón porque evidentemente pues hemos dejado de comprarnos ropa todos, ¿no? Bueno, esto de manera agregada son estos ratios que estoy dando, pero evidentemente luego cada sector tiene un comportamiento diferente, ¿vale? Bueno, otro punto importante en lo que las marcas están enfocando es en el contenido. Ya cada vez los clientes se fijan más en cuáles son los valores que hay detrás de la marca. No es solo una marca que me da el producto que yo estoy buscando, que eso por supuesto es interesante, sino qué valores hay detrás, qué criterios de sostenibilidad, de eficiencia, de trabajo tienen y qué valores me transmite esa empresa. Entonces, hay una tendencia muy clara a no solo comprar un producto, sino comprar un producto que sea sostenible y que tenga una conciencia social mayor. Y esto es claramente está en crecimiento. Y por último, las marcas, no nos olvidemos, o los retail, lo que se enfocan es al reto de que nosotros, cuando trabajamos o cuando compramos online principalmente, buscamos producto y no buscamos marca. Como compramos todos es yo quiero unas zapatillas y a partir de ahí puedo terminar entrando en Nike o en Adidas o donde sea. Pero buscamos más por producto que por marca. Por tanto, esa conexión producto-marca es una de las claves en las que tienen que trabajar. Y a partir de ahí, trabajar en la lealtad a la marca y en que el producto pues, resulte interesante por sí mismo, ¿vale? Entonces, Y sobre todo es donde están creciendo muchísimo los marketplaces. Al final, tú si buscas un producto es mucho más fácil encontrarlo en un marketplace y tener una comparativa muchísimo mayor que si lo buscas en un e-commerce. Entonces, esto lo están viendo muchísimo en todas las tiendas de ropa, por ejemplo. claro. De hecho, cuando tú buscas, como digo, cuando tú buscas un producto, generalmente no buscas, bueno, salvo que sea algo muy concreto que tengas muy claro, si tú estás buscando camisetas, buscas camisetas blancas y luego ya vas a ver cuál es la marca, cuál es la que más te gusta, pero no buscas generalmente el producto concreto de la camiseta Nike, no sé qué, bueno, hay veces que sí, pero Amazon es un ejemplo muy claro. Amazon tú buscas por producto, no buscas por marca, ¿vale? Bueno. Dicho esto, nos encontramos con los centros comerciales y cómo se conectan los distintos canales de venta, que esto es lo que hablábamos de la omnicanalidad. Bueno, pues evidentemente cuando tú estás en un centro comercial está lleno de retailers, pero también hay otro canal que es el canal de e-commerce. Pues cómo conectar uno con otro y conseguir no perder el tráfico de clientes es un elemento importante. Aquí hay una manera que es clara y es que todo esto tiene que estar interconectado. Y tiene que estar interconectado a través de un CRM y a través de plataformas digitales. Esta es la única manera en la que yo esté siempre dentro del ecosistema de ese centro comercial o en el ecosistema de compra de ese retailer. Si no, no funciona. Y ahí nos encontramos con distintos puntos de contacto cuando hablamos de este ecosistema. Nos encontramos con una web. Si no tenemos web, es difícil que alguien de manera digital pueda encontrar el producto que está buscando o pueda encontrarme a mí como marca o como retailer, es difícil. Y esa web además tiene que tener una serie de servicios mínimos, de funcionalidades mínimas. Puede ser una web estática en la que simplemente demos información de quiénes somos y un teléfono de contacto, o puede ser una web donde a mí se me identifique ya como un cliente o donde tenga una serie de programas de loyalty o donde pueda tener otra serie de servicios adicionales al cliente. Por tanto, tenemos que decidir qué web queremos tener. Una web informativa, como quien abre el periódico para buscar un teléfono, o una web que realmente me ofrezca un valor añadido.
partir de ahí tenemos que ver cómo se busca el producto. Yo cuando entro en Decathlon busco por producto y busco lo que estoy buscando, lo que quiero. Cuando entro en Westfield también, cuando entro en determinados sitios voy encontrando el producto y voy buscando ese producto y tiene que haber, por tanto, un producto precargado como retailer en esa página web. Si a mí me dices que eres un retailer que vendes camisetas y no sé qué, pero yo no veo las camisetas, pues no tiene mucho sentido. Luego tenemos que ver la capacidad de localizar el producto, dónde está ese producto y eso implica una integración de stock. Eso es un tema más complejo donde no todas las marcas están pudiendo hacerlo, sobre todo las marcas más pequeñitas. Lógicamente los grandes retailers sí lo tienen, pero las marcas más pequeñas pues les resulta complicado, pues porque tienen que tener un control de stock, tienen que tener herramientas de ese control de stock, tienen que tener integración de productos a través de una web. Todo esto no es tan sencillo, ¿vale? Pero bueno, pero parece interesante que un punto de contacto sea la localización del producto. Mapas, oye, cómo llegar a los sitios o cómo ver o dónde está el producto que yo estoy buscando. Usuario único. A mí me interesa que cuando yo entro en una página, si yo me han pedido previamente mi nombre por alguna razón o si yo me he dado de alta como cliente preferente, pues que las ofertas que yo reciba sean las ofertas que a mí me interesan. Y para eso, pues tienes que haber dado previamente una serie de datos. Evidentemente, si no das datos previos, esto es muy difícil de hacer. Tenemos que ver cuál es el posicionamiento, tenemos que ver, bueno, en definitiva, todas estas son las herramientas con las que nosotros tenemos que trabajar, las apps y todos estos programas. Y estos son puntos de contacto que hay que analizar y que hay que analizar individualmente para realmente crear un ecosistema digital. Un ecosistema digital que tenga sentido para conectar los distintos canales y que funcionen con un CRM o con una plataforma digital que los conecte. Pero al final todo nos lleva a lo mismo y es cómo obtener los datos, cómo capturarlos, dónde los capturo. Yo, si tengo una tienda, estoy capturando datos, quiera o no quiera, cada ticket que hago es un dato, cada transacción en la tarjeta es un dato. Si además de esto tengo un programa de loyalty, pasas la tarjeta de cliente preferente, tienen como datos. Sé las personas que entran en la tienda, sé las personas que han comprado, por tanto tengo un ratio de conversión. Tengo puntos de contacto en los que tengo mucha información y tengo datos. Pero además, pues tengo que agregar inteligencia a esos datos. Oye, con los datos que yo tengo y los datos que puedo obtener de fuera, ¿cómo consigo ser más efectivo a la hora de comunicarme con el cliente? Y por último, tengo que hacer el uso de ese dato. Y ese uso de datos se hace con equipos de Business Analytics que cada vez están más desarrollados y cada vez se implementan en más sectores. Encontramos empresas de real estate con equipos muy importantes de Business Analytics. Encontramos retailers con equipos muy importantes de Business Analytics y de Data Analytics. Y esto cada vez empieza a ser algo más demandado. Por tanto, que estamos en un entorno de tecnología y digitalización, deciros que esto es algo que cada vez se demanda para todo el mundo. Los bancos que están en un momento de crisis importante cada vez buscan más información a través de Business Analytics y herramientas que les permitan analizar toda la información que gestionan de sus clientes, que es mucha y bien utilizada, tiene mucho sentido. Todas las telcos tienen cada vez más información y esto la están vendiendo al peso, en muchos casos, a empresas que están utilizando esos datos de una manera mucho más eficiente. Bueno, en definitiva, capturar el dato, agregarle inteligencia y usarlo a través de estos equipos de Business Analytics es donde tenemos que estar. Y básicamente es por una simple razón y es porque esto va de vender más y de comprar más. Los retailers quieren vender, los centros comerciales quieren atraer al público a sus centros comerciales, la tienda en la calle quiere que el cliente venga y yo como cliente quiero poder comprar más y de una manera más ágil, más sencilla y más fácil y más directa. O sea, quiero ir al punto de venta y ya saber qué producto voy a encontrar o tener cierta información previa o poder recibir las ofertas que a mí me interesan. Por tanto, todo lo que sea motivarme como comprador va a hacer que yo compre más. Y en la medida en la que eso ocurra, pues evidentemente va a haber una mayor venta, va a haber un mayor negocio para este equipo del core business de las empresas. Y dicho esto, y por terminar, pues simplemente recordar que estamos hablando de retail, pero toda esta tecnología también es aplicable a hoteles, es aplicable a oficinas y que existen usos mixtos que hablábamos antes. Cada vez nos encontramos centros comerciales que tienen hospitales, que tienen puntos de coworking, que tienen cada vez servicios distintos. Encontramos puntos de coworking cada vez con mayor frecuencia. Ahora hablamos también de co-living. Hablamos de sensores que nos permiten ver la eficiencia energética y la sostenibilidad. Todo eso es tecnología y todo eso está conectado. Y si bien el retail
tiene un papel importante en todo esto. No nos olvidemos que también los hoteles, que las oficinas y que cualquier elemento, cuando antes hablamos de las 3 Ps, cualquier asset, pues tiene sentido que lo analicemos desde esta perspectiva. Por tanto, bien que estemos hablando de retail, pero pensemos que esto tiene muchas aplicaciones fuera de esto. Y por terminar, voy a poner un vídeo en el que, es un vídeo de Alibaba, donde pues también espero que nos haga reflexionar hacia dónde vamos. Ellos ya están en esto, nosotros todavía nos queda un poquito más. Shopping usually involves one of 2 options. Go to the store or buy it online. These days, more and more people are opting for the box on their doorstep, which is putting a squeeze on traditional brick-and-mortar retail. But when online shopping can't quite deliver, you need to go to the store. The experience can be frustrating and disappointing. Online or offline, these cannot be the only options. Well, in China, a new form of retail is taking shape that's combining the best of both online and offline retail. Alibaba, the company best known for its online marketplace, is leading the way. For them, the future isn't total domination of e-commerce. Rather, it's the complete digitization of all commerce that could be the key to saving traditional retail. The company simply refers to this as new retail. It's already helping even the most traditional retail models adapt to a new digital world in unexpected, creative ways. Why not start with the supermarket? Let's face it, no one really enjoys the process of grocery shopping. But ordering online isn't perfect either. Some things you want to pick yourself, and life can't always accommodate a delivery window. Enter Hema, Alibaba's designed-from-scratch grocery store for modern times, customized the way consumers want to shop for food. The shopping experience is powered by your mobile phone. Scan and find out what you're buying. You can buy groceries, or eat in with the freshest seafood that's instantly prepared for you. And best of all, you can have your groceries and cooked seafood all delivered to you in as quickly as 30 minutes, if you're lucky enough to live within a 3-kilometer radius of Hema. That's because every Hema store doubles as a distribution center. The model is so popular in China that people are actually moving to live near Hema locations. Another traditional sales model that's getting an Alibaba new retail upgrade: buying cars, big showrooms and lots. That process was designed decades ago. It forces you to spend a lot of time going here and there, one dealer to another. Well, Alibaba is working to redesign the experience, bringing many brands of cars to the consumers to try, without the sales pressure. Behold the auto vending machine. The so-called vending machine model allows consumers to browse models on their smartphones and select the ones they want to test drive, in and out. Experience the car first, then talk to the salesperson. Even the local mom-and-pop convenience stores can get a new retail makeover. These stores, which are the lifeblood of many communities, probably haven't changed much since the mid-'80s and aren't as convenient as they need to be for today's shoppers. Meet the Huangs, the proud owners of this convenience store in Hangzhou, China. Their store used to look like this. Now it looks like this. But the real transformation is the store has gone digital. Alibaba created a special mobile app which provides the Huangs consumer analytics of their store. They can then use the app to order the items most likely to sell directly from one source and avoid having to deal with multiple distributors. This means the shop in your neighborhood is more likely to have what you are looking for. For the ultimate new retail test, let's head to the mall. Yes, the one that everyone predicts is dying. Alibaba is up for this challenge too, and has even been investing in some of China's biggest shopping malls. You buy a pair of jeans, but it's not the right fit and your size isn't in stock. No problem. This store is fitted out with a virtual shelf. Just select the one you want.
Scan with your Tmall app and have it delivered to your home. No need to stand in line at the checkout. Even a pit stop to the ladies' room can be a new retail experience. While you wait, check yourself out in the magic mirror and experiment with new makeup colors virtually. Like what you see? Buy it from vending machines and freshen up your look. From ladies' room to makeup lounge. The possibilities for new retail are endless once you erase the lines between online and offline and reimagine it based on the way consumers actually want to shop. The key to saving traditional retail is to forget about tradition altogether. Bueno, pues creo que Alibaba es el mejor ejemplo de cómo una empresa utiliza los datos, utiliza la tecnología y conecta los canales físicos y los canales digitales de una forma muy, muy inteligente y donde está aprovechando el tirón de los nativos digitales que han nacido ya con esta idea, donde no hay una diferencia entre comprar digitalmente o comprar de manera física. Por tanto, era simplemente como un ejemplo de algo que me parece que es hacia donde vamos, donde tienen que ir las empresas y donde, evidentemente, todavía hay mucho camino que recorrer en las empresas españolas con las que por lo menos yo estoy trabajando. Bueno, en Inditex ya han empezado, es decir, bueno, yo soy de Coruña, entonces tengo muchos amigos que trabajan allí y aparte la tienda de Coruña de Inditex es como el modelo donde luego hacen pruebas y se inspiran para lanzarlas a todo el mundo. Y Sí. ya hay bueno, pues probadores totalmente inteligentes donde no te tienes que probar la ropa, simplemente ves cuál es tu fit o te mide el cuerpo y te dice cuál puede ser tu tallo, si hay que arreglarlo, etcétera. Entonces, bueno, yo soy el único ejemplo aquí de, de empresa española que lo estoy poniendo en práctica. Sí que lo sabe, claro que sí. Pero bueno, evidentemente Amazon está cada vez queriendo entrar más al mundo físico, ha creado supermercados, ha creado una tienda de libros, ha De entrado moda. en el negocio de la moda. Bueno, está claro que no vale con tener un canal o con tener otro, sino que la clave del éxito está en la combinación de todos ellos, porque todos aquellos que nacen en una generación nativa digital no van a saber diferenciar entre uno y otro, y hoy van a comprar a través de online y mañana van a comprar en la tienda física y tienen que tener una experiencia tanto en lo físico como en lo digital que les permite engancharse con la marca, porque si no, esto no va a funcionar. Y todos cada uno de ellos, y si habéis visto el tema Alibaba, se basan en la capacidad de analizar los datos. Soy más eficiente porque tengo, tú como vendedor vas a tener el producto adecuado a lo que las necesidades del consumidor tienen. Tú como cliente vas a tener el acceso a los datos o a la información que a ti te interesa. Yo te voy a ofrecer a ti lo que tú necesitas. En definitiva, todo se apalanca en los datos y en la capacidad de analizar datos, y la capacidad que tiene la tecnología hoy es capturar muchos más datos de los que teníamos antes. Por la Sí, sí. cantidad de sensórica que tenemos, por la cantidad de... Y sobre todo porque nos movemos todos y cada uno de nosotros con una herramienta que no teníamos hace unos años, que se llama un móvil, y donde, nos guste o no, estamos totalmente localizados en todo momento y donde se puede sacar muchísima información de lo que hacemos con el móvil y lo que hacemos con las aplicaciones del móvil y lo que hacemos en las redes sociales con el móvil o con el ordenador o lo que sea. Todo esto es información que antes no se disponía o se disponía de una manera se utilizaba mucho menos, y ahora pues tenemos que ser capaces de utilizarla en beneficio de ese comprar más y ese vender más. Total. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna idea o alguien que se haya quedado con algo en el tintero. Yo creo que quedan 5 minutitos, ¿no? Sí, que encantado. Sí, podéis escribirnos por el chat si queréis, si tenéis alguna duda de todo lo que hemos hablado, que es mucho. Y sobre todo yo había cosas que no conocía, es decir, esto que está hablando tanto Alibaba como de Tmall, creo que también estaban hablando. eh, Me he flipado, he flipado. Bueno, aquí cualquier cosa que necesitéis o cualquier duda, pues también aquí os dejo mi email. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, pues fenomenal. Y si no, pues terminamos, ¿no? Nos pregunta Ángel
¿Cuál crees que será el próximo motor del retail en los centros comerciales? Bueno, está claro que los motores están cambiando. En Estados Unidos, por ejemplo, se han dado cuenta que los motores de los centros comerciales, los anchor tenants, ya no son los department stores, han cerrado muchos de ellos y ahora están viendo un modelo donde la alimentación sea el motor principal, que es un poco lo que ocurre en los centros comerciales de Europa. Es verdad que con la pandemia te has dado cuenta de que todos aquellos centros comerciales que tenían un hipermercado grande, pues han sobrevivido mejor que los que no tenían. Y esto pues es lógico porque tú puedes dejar de comprar camisas, pero comprar alimentación no puedes dejar de hacerlo. Entonces parece que hay una tendencia en ese sentido, igual que hay una tendencia a tener usos compartidos. Es decir, ya no hacemos centros comerciales o ya no se entiende un centro comercial como un único sitio para ir a comprar, sino que se combina con hospitales, cada vez hay más hospitales, sobre todo en Portugal o en otros países, pues vemos que se mete un hospital dentro del centro comercial, se meten zonas de coworking, se meten distintos elementos de uso, incluso residencial, porque el centro comercial como tal, pues tiene cierto interés, pero hay que buscar nuevas alternativas. Entonces, yo Yo, diría que la alimentación va a seguir siendo un motor fundamental en el futuro. yo lo que percibo también en el tema de los centros comerciales, que lo que más está creciendo es todo el tema de outlet. Justo veíamos en el vídeo que tenías de Stays Outlets y tal. eh, Al final yo es donde más gente veo. Mira que yo no soy mucho de centros comerciales, pero donde más gente veo y al final bueno, lo que se ve en Madrid de eso de Styles Outlet o el que hay también en donde es en Las Rozas, etcétera, que se están creciendo una barbaridad, ¿no? Bueno, Por lo que son yo. conceptos distintos. Yo creo que el tipo de público que va a un centro comercial y el que va a un outlet son actos de compra diferentes. Lo que sí hacen estos centros muy bien es el engagement con el cliente y esta omnicanalidad de la que hablábamos antes. Tú ahora mismo puedes ir a estos centros y puedes comprar, puedes llevártelo, te lo llevan. Tienes todo tipo de herramientas para, de alguna forma, si vas a comprar y no lo tienen, lo recibes luego en tu casa. Si lo has visto antes, vas a recogerlo a la tienda, o sea, todas las facilidades en este sentido. Lo que pasa es que el acto de compra y las marcas que encontramos en un sitio y en otro son distintas. Es decir, un outlet, sobre todo si hablamos de value retail en Las Rozas, tiene un nivel de marcas que no es el habitual. ¿Vale? Entonces, bueno, son actos distintos y ahí en este caso el atractivo evidentemente es la agrupación de marcas a unos precios muy razonables que vienen muy bien soportadas por todo el tema de este ecosistema omnicanal que a mi modo de ver están haciendo muy bien. Nos pregunta Jessica, dice que cómo ves la tendencia en el digital retail en Latinoamérica, si trabajas con clientes de allí. Pues hay países, yo creo que están evolucionando mucho y muy bien. Chile creo que es un muy buen ejemplo, México también está haciendo cosas muy interesantes, Brasil. Hay una diferencia importante allí con respecto a lo que ocurre en Europa o en España en concreto, y es que la capacidad de negociación que tienen los propietarios de estos centros comerciales es mayor y, por tanto, son capaces de obligar a que las marcas se suman a las iniciativas omnicanales de los centros comerciales allí. Aquí todavía hay una barrera que superar y es cómo convencer a los retailers de participar de manera agregada, conjunta, todos ellos en un centro comercial, en todas las iniciativas del centro comercial y no que cada uno individualmente cree su propio ecosistema. Y bueno, pues hay ciertas barreras, ciertas dificultades, también a nivel legal las hay, entonces bueno, yo creo que hoy por hoy es verdad que en concreto diría que Chile, Brasil y México, si no otros, pero vamos, esos tres países en concreto están evolucionando muchísimo en este sentido. Nos dice Susana que el centro comercial en China es un centro de ocio y de uso mixto que va más allá del retail. Son complejos que engloban residencial, hoteles, centros de convenciones, proyectos más completos a lo que estamos acostumbrados aquí. Si crees que veremos algo así por aquí, por España. Bueno, cada vez los hay más. Hemos entrado hace unos años hemos entrado al food and beverage como uno de los elementos diferenciadores de los centros comerciales, donde ya encontramos en centros comerciales restaurantes de mayor calidad y una oferta gastronómica cada vez mejor. Pero cada vez nos encontramos con centros comerciales conectados como digo, con otros usos mixtos. Encontramos centros comerciales que están desarrollando el residencial en el propio centro comercial o o alrededor de manera inmediata y que de alguna forma combinan las necesidades de una persona que vive en el área con las necesidades de compras. Y esto lo estamos viendo y lo vamos a ver aún más.
Bueno, justo ahí en el sur de Madrid han montado el Madrid X, ¿no? Que es un centro comercial que es todo de actividades, que no Sí, es como un centro comercial al uso. luego existen centros comerciales especializados, que lo que han hecho ha sido buscar un niche market, un nicho de mercado específico con un público mucho más concreto, que lo que haga es canalizar todo ese tráfico hacia un punto de centro comercial. Es otra manera de abordarlo, pero sinceramente creo que estamos en un punto en el que la combinación de usos y la flexibilidad son los elementos que van a marcar el futuro de los centros comerciales. No sé si tenéis más preguntas para Óscar. Esto es lo que dices es muy interesante porque, bueno, como te he comentado, soy de Coruña, hubo un boom hace 15 años más o menos, abrieron como 4 centros comerciales y uno de ellos de los más grandes, que es el Marineda, y justo en el más grande, que tenía como mucha más oferta en lo que has comentado de gastronomía, pero también tenía espacios como IKEA, Mediamar, un centro de convenciones, un Corte Inglés enorme, etcétera. Al final fue el único que triunfó y los otros están, que creo que solo quedan los cines, si es que queda eso. Al final ha canibalizado a todos los demás. Sí, eso va un poco en la línea que hablaba antes de placemaking. Yo creo que ahora somos capaces de analizar con más rigor, probablemente, los datos de los consumidores potenciales que puede haber en una zona y en un centro comercial con una oferta determinada. Claro, el hecho de que se abran centros comerciales uno frente a otro, pues evidentemente en una ciudad como La Coruña, pues y bueno, pues evidentemente ahí sí ha ocurrido eso, que el centro más grande se ha comido a los más pequeños. Hay una cierta, es también cierto que los centros más grandes se han adaptado mejor a la situación de crisis que los centros más pequeños, que lo que han tenido es que especializarse mucho más, porque lógicamente no puedes abordar una oferta para atraer al público desde determinadas distancias, si no tienes una masa crítica suficiente. No, chicos, si tenéis más preguntas, ya llevamos una horita. A ver. Ismael dice que también es de Coruña y que Marina se lo ha comido todo. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, Es alucinante. estamos todos de acuerdo. Bueno, os voy a dejar yo también mi correo. Por si queréis preguntarme lo que quieras, si queréis dejarlo Oscar también. Y deciros que os vamos a pasar una pequeña encuesta en 3 preguntas, 1 minuto y medio para ver qué os ha parecido, si os ha gustado, si no, para poder mejorar en los siguientes webinars que hacemos. Ya sabéis que hacemos más o menos uno cada semana. Con gente que creemos que es muy interesante y que está en consonancia con lo que hacemos en Upgrade. Así que si la rellenáis, pues os lo agradecemos mucho. Muy bien. Pues nada, pues yo si no hay más preguntas, pues simplemente daros las gracias a todos y pues lo dicho, cualquier cosa, pues me podéis escribir al email y yo encantado de resolver dudas. Muchas gracias a ti también por ayudarnos a entender esto, porque al final son estas cosas de nicho que no sabes muy bien cómo está avanzando, cómo está evolucionando. Sabemos que todo está evolucionando muy rápido, pero es alucinante que alguien que vive en primera persona y que está tan metido en el tema y que sabe tanto, pues te lo cuente. Así que darte las gracias a ti también. Gracias. Muy bien, fantástico. Hasta Hasta luego. luego.